Comenzamos esta serie en el capítulo anterior con el propósito de compartir los secretos de Yeshua, que son los secretos de la Torá. A lo largo de este fascinante viaje en esta serie, descubrirás cosas que nunca antes escuchaste y escucharás cosas que jamás entendiste. La Torá tiene 70 caras, y así como el martillo rompe la piedra en pedazos, así un versículo de la Biblia puede tener muchas explicaciones. Y en la búsqueda de encontrar la riqueza de la Torá, en cada versículo, en cada palabra y en cada letra, es que nos acercamos a ella buscando las enseñanzas de Yeshua en ella. Porque Yeshua no enseñaba cristianismo, ni budismo, ni paganismo. Yeshua enseñaba Torá. Yeshua, como maestro de Torá, sacaba lo oculto de la Torá, y eso es, precisamente, lo que vamos a hacer en esta serie. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua, capítulo 2. Ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Sweet lover, En la tradición judía se habla de que el Mashiach, Mesías, vendría y corregiría interpretaciones erróneas de la Torá y ampliaría nuestro entendimiento de la misma. A la interpretación profunda que el Mesías daría y su enseñanza se le conoce como la Torá del Mashiach. Leemos, por ejemplo, en el Midrash lo siguiente: el Mesías elucidará las palabras de la Torá y corregirá los errores de entendimiento del pueblo. Bereshit Rabá 98:9. Una fuerte y antigua tradición en el pueblo judío es la creencia que el Mesías aclararía cosas profundas de la Torá a Israel y corregiría las interpretaciones erradas que el pueblo pudiera tener. En circunstancias nuevas, en donde el juicio de la Torá no es tan claro, el Mesías diría la última palabra.
Pareciera que esta tradición se remonta a tiempos bastante antiguos, puesto que podemos ver indicios de la misma en la conversación entre Yeshua y la samaritana. Los samaritanos eran una mezcla de israelitas y cuteos, surgidos como resultado de la asimilación del reino del norte de Israel en la expatriación de 10 tribus en el 722 antes de Yeshua. Segunda de Reyes 17-18. En un sentido, los samaritanos eran hijos de Abraham, pero que se habían apartado de la pureza de los mandamientos. En la conversación, la mujer samaritana le pregunta a Yeshua, a quien ella identifica como profeta, lo siguiente. Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Juan 4, 19-20. Yeshua responde que la salvación viene de los judíos y que los samaritanos no sabían lo que adoraban. Juan 4:22. Respaldando así al templo de Jerusalén, a quien Yeshua consideraba la casa de mi Padre. Juan 2:16. Sin embargo, previendo el exilio que había de venir por la falta de arrepentimiento de Israel, llegaría la hora en donde no se adoraría ni en Jerusalén ni en Samaria. Juan 4, 23-24. Yeshua, en otra ocasión, estando reunido con unos fariseos, uno de ellos le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas». Mateo 22, 36-40. Pablo, sobre esto mismo, escribió en Romanos 13:8: «Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley». Es decir, el mandamiento de amar al prójimo es tan grande y con tantas implicaciones que tiene que ser analizado. Como Pablo de Tarso, ni los apóstoles ni Yeshua se saca nada de la manga, sino que toda su enseñanza viene de la Torá. Vamos a ver los pasajes de Levítico 19:18, donde dice: «No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai». Entonces viene la pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Para comprender todo esto tenemos que analizar todo el contexto de la Parashá Kedoshim, donde nos narra, entre otras cosas, el amor al prójimo. La idea central es exhortación
dada por el Eterno a Moisés acerca de la importancia que tiene para el pueblo de Israel y posteriormente al pueblo judío internalizar el hecho de no ser una nación como el resto de las naciones de la tierra, sino una nación apartada para el uso exclusivo de Dios, es decir, Kedoshim, santos. Ahora bien, la santidad no es amar a Dios y vivir como a uno le da la gana, sino amar a Dios y hacer lo que a Él le agrada. ¿Y cómo sabemos lo que le agrada a Dios? Bien fácil. Hay una sola respuesta: cumplir sus mandamientos. Cada mandamiento de la Torá, cada precepto expresa, revela una preocupación divina acerca de la manera de cómo deberíamos vivir en las circunstancias específicas a las que el mandamiento dirige. Hay momentos en la vida en que nuestra voluntad personal coincide con la voluntad de Dios, pero hay momentos en que nuestra voluntad no coincide con la de Dios. Pero si en ese momento tú eliges la voluntad de Dios sobre la tuya, se produce una luz de santidad. Y por eso decimos que la santidad no es amar a Dios y vivir pisoteando la Torá. La santidad es amar a Dios y vivir y hacer lo que a Él le agrada. Conociendo los mandamientos, podemos conocer a Dios y, por lo tanto, hacer las cosas que a Él le agradan. Es prácticamente imposible amar a Dios sin hacer lo que Él espera y demanda de nosotros, porque el amor se expresa en acciones concretas. Debido a eso, no es suficiente que Dios nos diga: ustedes serán santos como yo soy santo. Sino que se explique cómo se logra, el camino hacia la santidad, cómo alcanzar la santidad, cómo podemos ser santos. Y debido a esto, el Eterno nos entregó sus mandamientos. Consecuentemente, la santidad se expresa en acciones concretas, es decir, un estilo de vida que marca el respeto a los padres, un estilo de vida que marca el respeto a los ancianos, un estilo de vida que marca el respeto a los que enseñan la Torá. Un estilo de vida que se expresa en la observancia del Shabbat, el rechazo de toda forma de idolatría, etc. Es decir, queda claro entonces que la santidad es un estado, una condición que se expresa en una forma de vida. Y esa forma de vida surge cuando guardamos los mandamientos de Dios que tenemos que cumplir cada uno, según sea su caso. Negar la vigencia de los mandamientos de la Torá, como hacen muchos ciegos, es negar la posibilidad de experimentar santidad. Y como sin santidad nadie podrá ver al único Dios altísimo, el negacionismo es cerrar toda posibilidad de alcanzar la santidad. En una ocasión le preguntaron a Yeshua que cuál es el más grande mandamiento de todos,
Y la respuesta de Yeshua la vemos en Marcos 12, 28 al 34. Acercóse uno de los escribas que les había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Yeshua le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, Yeshua estaba diciendo ahí Devarim capítulo 6, Deuteronomio. Y después añadió, como todo buen maestro de Torá, que le preguntan una cosa y contesta un poco más, el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y aquí Yeshua, con amarás a tu prójimo, está citando Levítico 19:18, que es exactamente el texto que vimos anteriormente. Una vez identificados esos dos mandamientos, uno que rige verticalmente nuestra relación con Dios y el otro que rige horizontalmente nuestra relación con el prójimo, el maestro hizo una declaración que vemos en la tradición en el texto de Mateo 22:40, que narra la misma historia. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, el amor a Dios y el amor al prójimo es la síntesis de los 613 mandamientos de la Torá. Pablo de Tarso nos dice que el amor al prójimo es el cumplimiento de toda la Torá. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento fariseo de Yeshua, además de Pablo, el famoso rabí Yosef Akiva, 100 años después de Yeshua, dirá que este versículo de amar al prójimo es el fundamento de la ley. Dijo Akiva: es el gran principio general de la Torá. De modo que para todo el judaísmo, amar al prójimo como a ti mismo es un texto muy importante en la Torá. Entonces, ¿qué es exactamente lo que la Torá nos pide y demanda de nosotros en amar al prójimo como a uno mismo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Todo ser humano es tu prójimo? ¿Los de tu misma nación, los de tu misma raza? Los judíos de la comunidad de Qumrán esperaban el gran día de retribución, cuando Dios iba a eliminar a sus enemigos. Pero, ¿cómo pudieron reconciliar eso con amar al prójimo como a uno mismo? Aparentemente, ellos lo interpretaron: amarás a tu vecino o amarás a tu prójimo, el que es como tú. Es decir, el deber de amar al prójimo se aplica solo a los miembros de tu propia comunidad, y si no es de tu comunidad, si no es de tu partido, no es tu prójimo, y por lo tanto, no tienes responsabilidad de amarlo. Lógicamente, y escuchen bien, esa no es la interpretación correcta.
Estamos en el siglo XXI, no en la época de los esenios. Pero si esa no es la interpretación correcta, entonces, ¿cuál es? Como vimos anteriormente, un día se encontraba Yeshua enseñando, cuando se levantó un doctor de la ley, fariseo, un perushín, de los muchos grupos de fariseos que había en aquella época. Y para ver cuánto sabía Yeshua de la halajá, de la ley, le preguntó: ¿qué se requiere de un judío hacer para entrar en el mundo por venir? Y Yeshua le contestó: ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que tú lees en ella? Y el fariseo le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Yeshua le dijo: has respondido correctamente, haz eso y vivirás. El fariseo entonces le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y es aquí cuando Yeshua responde con una parábola tan hermosa y universal que pecaríamos de no mencionarla. Yeshua respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle, tuvo compasión, y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada, y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Yeshua: vete y haz tú lo mismo. Lucas 10:30-37. Según esta parábola, que no puede ser más judía, el prójimo es todo aquel ser humano que entre en tu camino y requiera ayuda. Toda persona que entre en tu vida, se cruce por tu vida y requiera ayuda, ese es tu prójimo. Pero al mismo tiempo, y haciendo un paréntesis, el error del sacerdote y del levita no fue dejar inatendido al hombre herido. El error fue olvidar los detalles de la ley, porque los sacerdotes y levitas tienen restricciones muy severas dadas por Dios mismo de no contaminarse ceremonialmente con cuerpos muertos. Ellos, al ver a ese hombre tirado en el camino, pensaron que estaba muerto y para no contaminarse ritualmente, debido a su alta investidura, y para guardar el mandamiento de Dios impuesto sobre ellos, evitaron todo tipo de contacto con el cuerpo supuestamente muerto. Así que hasta ahí actuaron bien. ¿Dónde no actuaron bien? Donde no estaban bien es en olvidar la ley oral, la Torá oral, donde explica que solamente cuando un cadáver está bajo techo no pueden contaminarse, acercándose o tocándolo, pero cuando el cadáver está en la intemperie,
Cuando un cadáver humano está en la intemperie, hay que verificar que está totalmente muerto, para que en caso de que esté vivo, todavía se le pueda auxiliar. Y es ahí donde cometieron el error. El error no está en la Torá escrita. El error estuvo en no conocer bien la Torá oral. Y el que tenga oídos para oír, oiga. El error, según se expresó Yeshua, el error del sacerdote y el levita de la parábola, fue no conocer bien la Torá oral, porque según la Torá escrita actuaron bien. En otras palabras, siempre que se trate de la salvación de un ser humano, se tienen que poner a un lado todas las restricciones ceremoniales de la Torá y procurar, por todos tus medios, que la vida del hombre esté protegida. Y en ese contexto, ¿qué significa amar al prójimo? Significa que si de pronto te llega 1.000.000 de euros, deberás partir la mitad para ti y la otra mitad repartirlo entre todos los cercanos a ti. ¿Eso también se aplica a amar al prójimo? El rabí Hillel de Babilonia, un gran maestro del pueblo de Israel, una generación previa a Yeshua, y de hecho Hillel muere en el año 20 después de Yeshua, es decir, Yeshua tendría 12, 13 o 14 años y posiblemente lo conoció en el templo, pues coinciden esas fechas. El gran rabino Hillel de Babilonia, enseñando sobre esto, dijo: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario. Como recoge una Agadá, Talmud Shabbat 31a. Yeshua vino después de Hillel y respondió de alguna manera lo que había aprendido en el judaísmo, aplicando la parte práctica de ese mandamiento, cambiando el énfasis de Hillel, haciéndolo más positivo, más dinámico, afirmando: todo lo que tú quieras que la gente haga contigo, haz tú lo mismo con ellos, porque eso resume la ley y los profetas. No le hagas a los demás, sino haz a los demás. ¿Amar al prójimo implica también amar a nuestros enemigos? Entendemos que Yeshua formula una interpretación muy precisa de lo prescrito en Levítico 19:18. Él recomendaba, en primer lugar, amar a todos, es decir, no causar dolor o daño a nadie, ayudar si se podía, incluso al enemigo, y en segundo lugar, amar como a uno mismo al prójimo, a aquel o a aquella que te ayuda o te ha ayudado, te ha socorrido, a aquellos que no te dejan tirados. Estos son el prójimo al que se puede y se debe amar como uno mismo. Yeshua, como buen judío, tenía un conocimiento muy grande de la Torá y de todo el Tanaj, y parece que cuando prescribe «amad a vuestros enemigos», tiene en cuenta a lo dicho en los proverbios bíblicos: si cae tu enemigo, no te alegres; si tropieza, no lo celebres. 24:17. Y si quien te odia tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. 25:21.
La interpretación sobre las palabras de Yeshua, referida al afecto, concuerda con la de la mayoría de otros maestros de la Escritura. Así pues, puede mejorarse el comportamiento, pero no el afecto. En este sentido, el referido al afecto, decimos que el amor no es abundante ni exigible. El amor es un afecto que implica y empuja a hacer el bien, a ayudar al necesitado, a velar por su bienestar aunque no lo necesite por el momento. Amar significa, también, prevenir un mal futuro para el amado. Además, el amor requiere dar de lo propio a quien es amado si lo necesita. Pero atención, porque esta donación, este tipo de amor, no puede ser general, de ahí que solo se pueda amar a los demás como a uno mismo. Si, como a nuestro entender hace Yeshua, se define bien quién es el prójimo. Si se define el amor de este modo, puede decirse que no se puede exigir un amor afectuoso para el enemigo. Es suficiente con dejar de hacerle el mal y darle de beber si tenemos agua, si él no la tiene. No se puede amar al enemigo como amamos al hijo o a la pareja. No se puede amar a los verdugos de Yeshua como se le puede amar a él. En conclusión, me parece que amar al prójimo como a uno mismo es mucho más difícil e infrecuente que respetarle, no causarle daño. De ahí que nos conformemos con el respeto y no esperemos que el amor fundamente la moralidad. Adoptamos la compasión como sentimiento moral y no lo hacemos con el amor por lo siguiente. La compasión puede mover a dar algo de lo propio, pero no siempre lo consigue, mientras que cuando hay amor, damos siempre algo de lo propio cuando se necesita. La compasión es un freno ante el mal. Dar de lo propio es bastante infrecuente. Por ello, no se podría incluir al amor como apoyo, como fundamento de la moralidad. Como sucede en Deuteronomio, en esta parte de Levítico la palabra amor tiene el sentido concreto de querer el bien y hacerlo. No simplemente el de experimentar un sentimiento de afecto más o menos intenso. Es decir, ser proactivos en el proceso, teniendo en cuenta que el mandamiento no dice «ama a tus enemigos», sino «ama a tu prójimo». La distinción radica en el hecho de si se entiende el mandamiento de Yeshua como la ayuda al enemigo o al adversario en un momento concreto, aunque no haya afecto, y no es un mandamiento imposible cumplir. Yeshua no dijo nada descabellado. Yeshua predicó amor incondicional hacia adentro para el comportamiento de la comunidad mesiánica y una moral de lucha solo hacia afuera, para el comportamiento de los adversarios políticos del Dios de Israel, los paganos de las naciones. Perdón y amor al enemigo privado, lucha y hostilidad frente al enemigo público, el hostis, incluidos los judíos cómplices, alineados con el poder romano, especialmente muchos miembros, no todos, del grupo sacerdotal del Templo de Jerusalén. Es decir, Yeshua ordenó amar a los enemigos privados, personales, con los únicos con los que tiene sentido un acto de amor por diferencias de tipo relacional, y no a los enemigos políticos, adversarios también de Dios. Para Yeshua, cualquiera que fuera contra las intenciones de Dios
era un adversario y por lo tanto entraba en la misma regla que tenían los de Qumran: odiar a los hijos de las tinieblas. 1 QS y 4. Yeshua no podía jamás mandar amar a los romanos como colectivo, como imperio, como nación. Por el contrario, sí se podía amar a alguna persona en particular, incluso si era romano, si viera como potencial de convertirse al reino de Dios. Y de hecho tenemos un relato de Yeshua ayudando al capitán romano, curando a un criado. Es más, Yeshua se quedó impresionado con el romano. «Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano». Mateo 8:8. Yeshua se impresionó tanto con aquel capitán romano que dijo lo siguiente, según vemos en Mateo 8:10 al 12. Yeshua se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: «Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación». Es decir, tanto el romano como el samaritano, en el ámbito de las relaciones personales, es un verdadero prójimo y debe ser amado. Como enemigo del Dios de Israel, en otros contextos, tanto el romano como el samaritano tendrían que ser combatidos. Si la argumentación que postula la Iglesia Católica del Jesús apolítico y no guerrero y una predicación del amor a los enemigos, incluso públicos, del Dios de Israel, en cuanto a que tales argumentos fueran correctos, deberíamos esperar de las fuentes del Nuevo Testamento una presentación de Yeshua practicando este amor a los enemigos. En su vida pública, sin embargo, no vemos a Yeshua como un modelo de contención, paciencia y amor con sus enemigos, sino todo lo contrario. Las furiosas peleas dialécticas contra algunos fariseos, saduceos y escribas no se pueden negar. Mateo 10:16. Ovejas en medio de lobos. Mateo 11:20. Ayes contra las ciudades impenitentes. Mateo 12:39. Generación malvada y adúltera. Mateo 12:34. Raza de víboras, etc. Yeshua hacía una clara distinción entre enemigos privados y, por otro lado, enemigos de Dios, enemigos públicos. Yeshua es ciertamente original al extender de este modo el concepto de prójimo y ordenar este doble precepto del amor a Dios y al prójimo, incluyendo en este último término también a los enemigos públicos, cuando se hallan dentro del ámbito de lo privado. Entonces,
¿Implica esta distinción de amar al prójimo como uno mismo el dar la vida por los demás? ¿Poner la otra mejilla? La verdadera dificultad reside en el texto de Mateos 5, 38, 41. Presentar la otra mejilla. O el que te obliga a andar una milla, ve con el 2. ¿Cómo contrasta esto cuando Yeshua jamás condenó la violencia? Yeshua mismo fue muy violento contra los enemigos de su proclamación del reino de Dios. No hay más que ver Lucas 10:13, donde condena a Corazín, Betsaida y Cafarnaúm, o en Mateo 23, donde tiene grandes discusiones contra los fariseos. O en Mateo 10:34, no he venido a traer paz sobre la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. O en Lucas 12:49, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera encendido? ¿Cómo contrasta esto cuando vemos a algunos discípulos de Yeshua que llevaban armas ocultas, como nos narra Lucas 22, 38, 49? O cuando los discípulos íntimos de Jesús eran violentos, como se puede ver en Marcos 3, 17, 9, 38 y en Lucas 9, 51, 56. O cuando vemos a un Yeshua político, pues el propósito de Yeshua era restaurar el reino de Dios, lo cual es una pretensión política, no meramente religiosa, como podemos ver en Lucas 24, 21 y Hechos 1, 6. La promesa de Yeshua a sus 12 discípulos de que se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, que vemos en Mateo 19, 28, implicaba la desaparición de los romanos como potencia extranjera ocupante en Israel, lo que implicaría una guerra con mucha mortandad. Tanto Marcos 14:2 como Juan 11:47-50 apuntan que los actos de Yeshua podían provocar una insurrección popular y la intervención de los romanos con graves consecuencias. Y para capturar a un supuesto sujeto totalmente pacífico, no se envía una partida fuertemente armada y de noche, como vemos en Marcos 14, 43-48 o en Mateos 24, 47-52. Los 4 evangelios, Marcos 14, 47, Mateo 26, 51, Lucas 22, 38, 49, 50
y Juan 18, 10, 11, afirman que hubo resistencia armada por parte de los discípulos en Getsemaní. De hecho, se narra como Kefá le cortó la oreja a un sacerdote del templo. Y pese al contraste de la situación, vemos la gran compasión que tuvo Yeshua al curar la oreja al sacerdote. ¿Por qué? Lo veremos en el siguiente capítulo. Es decir, el gran contraste de un Yeshua enemigo de los enemigos de Dios y, por otro lado, a un Yeshua que deja a un lado su enemistad en casos concretos. Según Hechos 5, 35-39, Gamaliel comparó a Yeshua y a los estudiantes de Yeshua con movimientos auténticamente revolucionarios como el de Teudas y Judas el Galileo. A la luz de estos pasajes, lo mínimo que se puede decir es que no puede darse una interpretación universal al pasaje del Sermón de la Montaña en Mateo 5:39, donde dice: «Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee la mejilla derecha, ofrécele también la otra». Por eso, ayudar al prójimo en contraste con poner la otra mejilla cuando uno recibe una bofetada, expone Antonio Piñero sobre un destacado experto en los evangelios sinópticos, John Kloppenborg, donde dice Q6, 29a: «A quien te golpee en la mejilla derecha, preséntale la otra». No habla de un caso de violencia esporádica y ocasional, sino de un insulto deliberado donde se ve amenazado el honor de uno. Lo que estos dichos tienen en común no es el consejo de sufrir en silencio, sino más bien el de evitar los tribunales a toda costa. Claramente la interpretación que Yeshua está atacando establecía que un hombre podía resistir activamente a un compañero judío, vengarse de él, o como se dice popularmente, tomarse la justicia en sus manos. No hagas la guerra con él, es decir, no hagas venganza. Hay que poner la otra mejilla dentro del contexto del ojo por ojo, como venganza personal, como era interpretado por muchos, sino como retribución judicial impartida por autoridades competentes. En otras palabras, el ojo por ojo no está supuesto a ser aplicado por cualquier israelita común y corriente, sino que estaba dirigido a los jueces de Israel. El célebre rabino jasídico Yehiel Tzvi Lichtenstein, quien llegó a creer en Yeshua como Mesías en el siglo XIX, comentando este verso dice lo siguiente: «La opinión de Yeshua es que únicamente una corte de ley tiene el derecho de tomar venganza contra los transgresores, ya que el contexto del verso de ojo por ojo en la Torá está hablando acerca de la asamblea, que es la corte. Éxodo 21-22 también habla de los jueces, pero no del individuo buscando su propia retribución». Yehiel Tzvi Lichtenstein sobre Mateo 5, 38-39, citado en Torah Club Volumen 4, Crónicas del Mesías, Sermón de la Montaña 1, Daniel Lancaster, Primeros frutos de Sion. Yeshua entonces corrigió a aquellos que malinterpretaban el verso de ojo por ojo, para aplicar una venganza hacia un desprecio o insulto o un golpe en la mejilla derecha, que era considerado un insulto muy serio en el judaísmo de la época de Yeshua.
Yeshua enseña que no es la actitud correcta vengarse, pues hay jueces terrestres y una autoridad suprema en los cielos que hace retribución justa. Es bueno aclarar que Yeshua no está diciendo algo en contra de la defensa personal ante un asesino o ladrón que busca hacerte daño y a tu familia. De hecho, la Torá autoriza explícitamente la defensa personal ante situaciones de peligro en Éxodo 22:2. En trasfondo de poner la otra mejilla, tenía otras implicaciones a las que hoy se le dan, y Yeshua los conocía muy bien del Tanaj. Bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Elohim quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Lamentaciones 3, 26-30. El profeta Jeremías tampoco autoriza la venganza personal ante las afrentas o insultos. Por tanto, Yeshua está totalmente en línea con Jeremías y con la Torá misma. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. Levítico 19:18. Claramente, pues, y según su enseñanza, no debemos tomar la venganza en nuestras manos. Yeshua no está diciendo que lo que dijo Moshe está mal y lo que dice él está bien. Él está interpretando la intención original y óptima del mandamiento dado por Moshe y corrigiendo interpretaciones erráticas. En el Talmud parece haber un indicio de este pensamiento de algunos judíos de la época de Yeshua. Ahí leemos la siguiente opinión del rabino Nachman ben Yitzhak. Para aquel que ha visto algo indecente en su prójimo, siendo el único que puede testificar contra él, es una misvá, mandamiento, aborrecerlo, como está escrito. El temor del Eterno es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Pesajim 113b. Rab Yohanan dijo en nombre de Rab Shimon bar Yehosadak: cualquier erudito que no se vengue por sí mismo y retenga ira como serpiente, no es un verdadero erudito. Yomá 22b 23a. Una versión de esta tradición, enseñanza u opinión de algunos judíos del tiempo de Yeshua es la criticada por Yeshua y no la Torá misma. Yeshua nos está enseñando el principio de Gesed, misericordia, por el que tiene que vivir todo hijo de Israel. Hacer bien a los demás con amor, con bondad, con misericordia. Tal como Hashem da a todos, dice el Ribi, debemos hacer bien a los que nos rodean para ser dignos herederos del título Hijos del Altísimo, por nuestras obras de bondad. Haciéndolo haremos que el reino de los cielos se aproxime y la rectificación del mundo se adelantará. Sobre el comentario de Gilel de Babilonia, no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, todo lo demás es comentario. La interpretación rabínica tradicional sostiene que este verso está en un sentido muy limitado, y realmente lo pusieron de esta manera: lo que es odioso para ti,
no se lo hagas a los demás. Por tanto, analizando toda la amplitud del mandamiento, tanto en positivo como Yeshua, tanto en negativo como lo expresó Hillel, y posteriormente las escuelas rabínicas, si te llegara 1.000.000 no tendrás que partirlo por la mitad. Para entender este versículo y las razones por las que tanto Hillel como Yeshua, como Pablo de Tarso, como el rabino Akiva, como los rabinos de la época talmúdica interpretaron este texto casi de la misma manera. Pero hay que entender lo que hay detrás de ese texto. En otras palabras, la parte medular en Levítico 19:18, que es el amor al prójimo, constituye solo la parte final del versículo. Pero antes de decir amarás a tu prójimo como a ti mismo, el versículo dice otra cosa. El versículo dice: no te vengarás ni guardarás rencor contra tu prójimo. No andes difamando entre los tuyos, no demandes contra la vida de tu prójimo. Yo, Adonai. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrija a tu prójimo, para que no te cargues con pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Levítico 19, 16, 18. Como podrán ver, antes de amar a tu prójimo como a ti mismo, se dijo: no te vengarás, ni guardarás rencor contra tu prójimo. No oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás. No retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. No maldecirás a un mudo, ni pondrás tropiezo ante un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo, Adonai. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19, 13, 15. Es decir, tomar venganza o guardar rencor es serio, es muy grave, como las venganzas de sangre que todavía existen en varios países del mundo. Pero los rabinos de los tiempos antiguos interpretaron aquí la venganza de una forma muy realista y vamos a mostrar 2 ejemplos para ver cómo lo hacían los rabinos del Talmud. Supongamos que alguien le pide prestada la azada a su vecino y entonces le dice el vecino: no, es un instrumento muy delicado, lo siento, no te lo puedo prestar. Después de un tiempo, el que no prestó su azada tuvo una necesidad y le pide al mismo vecino que le preste su pala. Entonces, el vecino le dice: no me prestaste tu azada cuando te la pedí, no te voy a prestar ahora mi pala. Eso es venganza. No hay disputa de sangre, solo una pequeña y desagradable mezquindad. Y eso es venganza. Pero el texto de la Torá dice: no guardarás rencor. ¿Cuál es la diferencia entre venganza y rencor? Parece que es lo mismo, pero los sabios del Talmud dicen: no es lo mismo, y entonces nos dan un segundo tema. Supongamos que se niega a prestarle su azada, y luego le pide que le preste la pala, y el hombre le dice: claro, te la presto. No soy tan tacaño como tú, que ayer te pedí tu azada y no me la prestaste.
No hay venganza, pero hay rencor. A la luz de estos dos ejemplos, ¿qué parecen implicar las palabras que siguen? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, no más que a ti mismo. Si dos amigos van por un desierto y uno lleva 2 cántaros de agua y el otro solamente lleva 1 y finalmente desfallecen, al punto que solamente el agua extra salvará la vida del que tomó precaución y llevó 2 cántaros, ¿qué se debe hacer ahí? ¿Compartir su agua extra y morirse los dos? ¿O dejar al amigo lo mejor acomodado posible en el desierto, seguir caminando, sobreviviendo con el agua extra que llevó, salvarse, buscar ayuda y entonces venir a por su amigo? ¿Qué hacer? ¿Cómo expresas tu amor al prójimo cuando tu vida está en juego también? 10 mujeres estaban invitadas a una boda, y cada una trajo sus lámparas con su aceite. 5 de ellas tomaron precaución y tomaron consigo aceite extra, por si el novio se demoraba. En efecto, el novio se demoró, pero finalmente, con varias horas de atraso, se oyó la voz de que el novio viene. Las 5 mujeres que no habían tomado aceites extra, al ver que su aceite se apagaba, pidieron a las otras un poco de aceite para sus lámparas. ¿Qué hacer? Porque escrito está: harás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, pero no más que a ti mismo. Porque cuando la vida de 2 está en peligro, la tuya toma precedencia, excepto que la quieras dar como martirio. La tuya siempre toma precedencia. Así que las mujeres sabias le dijeron al resto: si compartimos el aceite que trajimos extra, todas nos quedaremos sin aceite, así que mejor vayan y busquen aceite en las tiendas. No podemos compartir de nuestro aceite extra. Con este mismo principio, Benjamín Netanyahu dio un discurso en la Bet Knesset, dirigido a Ismail Haniyeh, el terrorista presidente del grupo Hamas, que controla Gaza, responsable de todos los ataques terroristas desde Gaza hacia Israel. Y el primer ministro Netanyahu dijo esto: me duele profundamente que sus civiles se queden sin hogar, pero no elegimos esta guerra. Tú lo hiciste. Y si nuestra elección es entre permitir que nuestros ciudadanos sean atacados sin piedad por tu salvajismo genocida o tener que convertir a tus civiles en refugiados, lamento decirte que tenemos que elegir esto último. Está claro que amar al prójimo no requiere ir más allá de amarte a ti mismo. Porque si nos ponemos en una posición donde tú tienes una sola elección para salvar la vida a 2 niños y uno es el tuyo va a tener preferencia sobre el mío. Y al revés, si tengo una sola elección para salvar a un niño y llegan 2, el mío va a tomar preferencia. Así que amar a tu prójimo como a ti mismo no requiere de ti que hagas lo imposible. En cambio, lo que se exige es que se tome el camino correcto y no le hagas a tu vecino lo que no quieras que él te haga a ti. O dar un paso más dinámico y tomar la iniciativa y ser un poco más proactivo en el amor. Y haz por tu vecino exactamente lo que a ti te gustaría que él hiciera por ti.
¿Cómo te gustaría que fuera tu familia? ¿Cómo te gustaría que fuera tu comunidad? ¿Cómo te gustaría que fuera tu ciudad? ¿Cómo te gustaría que fuera tu país? ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo? Entonces, no hay atajos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la gran fuerza y enseñanza que dio Yeshua. Esta es la energía que emana de la Torá. La energía que es capaz de producir los mecanismos de transformación del corazón nuestro y del mundo entero. Amar al prójimo nos empuja a comportarnos debidamente, observar los mandamientos y los preceptos de los cuales cada uno somos responsables. En la medida en que vivimos como Dios espera, en santidad que no es amar a Dios y hacer lo que a mí me dé la gana, sino lo que Él me pide, vamos transformando en luz el camino que va a contribuir positivamente a la entidad familiar donde tú vives, a tu comunidad, a tu ciudad, a tu país, a tu civilización, a nuestras naciones, a nuestro mundo. Amor al prójimo, como a uno mismo, nos va a empujar en el proceso de rectificación del mundo, la sedaká, la tefilá, el estudio de la Torá, la participación en los procesos que afectan la vida pública y política de tu país. Amar al prójimo nos llevará a rectificar al mundo, comenzando con la rectificación de nosotros mismos. Porque si nosotros mismos no estamos corregidos, será muy difícil corregir a otros. No podemos usar la reparación del mundo como una evasiva para eludir nuestra propia reparación. Amar al prójimo como a ti mismo no es para otros, es para mí, es para ti, es para todos los que estamos comprometidos con la Torá, con Yeshua y con nuestro Padre que está en los cielos. Comenzando con la transformación de nosotros mismos y terminando con la transformación del mundo. La enseñanza del Maestro sobre nuestro prójimo es éticamente más poderosa aún cuando introduce a un samaritano que no está obligado por las leyes de los Kohanim y que no era considerado ni siquiera judío por la mayoría del pueblo de Israel en aquellos años, guardando la ley de los Kohanim mejor que los propios Kohanim. Y poniendo incluso de su propio dinero para salvar la vida de un ser humano. Y es aquí donde entramos en un área sumamente difícil de explicar. Un área extremadamente fina, pero que nosotros tenemos que conocer bien para no caer en errores.
el rabino Pablo de Tarso enseñó: si el no judío, que no está obligado a guardar la ley judía, guarda por intuición la propia ley, te condenará a ti que, aunque siendo judío, no guardas la ley, porque judío no es solo por fuera, en apariencia, sino por dentro, de un corazón puro que recibe alabanza, no de los hombres, sino de Dios Altísimo. Primero, tenemos que cambiar por dentro para que se externalice por fuera. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Existe algún detonante que cause ese cambio? Ciertamente que sí, existe un detonante. ¿Y cuál es ese detonante? La circuncisión. El detonante para el cambio es la circuncisión. En este punto, muchos se estarán llevando las manos a la cabeza, pero tenemos que ser honestos. Es la circuncisión. Pero no la circuncisión del prepucio del órgano masculino, sino la circuncisión de nuestro corazón. Vamos a estudiar cómo se hace la circuncisión en el corazón. Pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua.